Buenas noches, que el Señor les bendiga. Bienvenidos al estudio bíblico semanal. Vamos a dar inicio con una palabra de oración. Señor y Padre, venimos delante de tu presencia para invocar tu nombre sobre nuestras vidas, buscar tu ayuda, tu dirección, tu enseñanza, nada más y nada menos que la sabiduría de lo alto por medio de tu palabra, con la asistencia, Señor, preciosa de tu Espíritu Santo. Te rogamos, Padre, que al parar en esta mitad de la semana, Señor amado, podamos concentrarnos en tu palabra, podamos, Señor, parar y detenernos, Señor, para reflexionar y renovarnos en ti, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, aún nuestras fuerzas, Señor, para seguir adelante el resto de la semana. Padre, te rogamos que bendigas este tiempo, que traiga con bien a aquellos que están en camino, Señor amado. Ponemos todo esto en tus manos, sabiendo que tú lo harás y que tú vas a bendecirnos, Señor, y honrarnos con tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Bien, la semana pasada llegamos hasta el verso 5 del capítulo 4 de la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, a la iglesia de Corintios. Hoy vamos a continuar con los versos 6 al 8, que nos hablan de el ejemplo de integridad a los hermanos. Pablo está hablando acerca de esto y él mismo, ¿verdad? Se da cuenta que él es un ejemplo junto con el resto del liderazgo que está ahí, ¿verdad? Porque lo están viendo en todo momento. En la iglesia del Señor hay buenos y malos ejemplos. Vamos sabiéndolo desde ahora. En la iglesia del Señor hay buenos y malos ejemplos. No esperes solamente encontrar malos ejemplos. Por supuesto que nadie viene a una iglesia buscando malos ejemplos, pero tampoco espere encontrar solamente ejemplos buenos. Esa es la verdad. Los malos ejemplos, por supuesto, hay que evitarlos, y los buenos ejemplos hay que seguirlos. Pero no debemos idolatrar o entronizar a alguien porque nos da buen ejemplo. Por supuesto que lo vamos a honrar, por supuesto que vamos a respetarlo, por supuesto que vamos a tomar lo mejor para nuestra vida. Ahora, con todo, como creyentes, siempre seremos ejemplo de algo a alguien. Siempre seremos ejemplo de algo a alguien. Así que debemos tener cuidado. Y el apóstol Pablo, como vamos a ver aquí en este capítulo 4, los versos 6 al 8, él es bien consciente de esto y él toma sus precauciones y ve que lo que está pasando en la iglesia de los Corintios es que la gente está entronizando, la gente está en cierto sentido idolatrando algunos líderes con el famoso partidismo religioso, y esto está creando una división en la iglesia. Ahora, veamos cómo el apóstol Pablo sigue manejando la situación, ¿verdad? Para encaminar y hacer crecer, madurar esta congregación que está teniendo este problema. Una de las cosas que me gusta de la carta del apóstol Pablo a los Corintios, tanto primera como segunda de Corintios, es que le toca a él, a pesar de ser una iglesia tan bendecida, tan llena de dones, tan llena de liderazgo, una iglesia que tiene un montón de problemas. Ahora, es interesante porque esos problemas, de alguna u otra manera, también se estaban repitiendo o se dan, ¿no? Y hasta el día de hoy podemos ver situaciones similares. En algunos casos exactamente igual. Pero aquí tenemos los principios, ¿verdad? Aquí tenemos el fundamento directamente del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, para resolver cada una de estas situaciones, cada uno de estos problemas, cada uno de estos conflictos, que ninguna iglesia, créanme, ninguna iglesia se escapa a ellos, incluyendo a esta iglesia que el mismo apóstol Pablo, ¿verdad?, había fundado y tenía discípulos, ¿verdad?, a los cuales él dedicó su vida. Ahora, él usa eso mismo, usa su vida para explicar cómo hay que manejar estas situaciones, cómo hay que manejar estos problemillas, ¿verdad?, y no realmente dejar que penetren, ¿verdad?, y dañen a la congregación. Así que vamos a leer en primera carta del apóstol Pablo a los Corintios,
en el capítulo 4, versos 6 al 8. Y nos dice así la palabra del Señor. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí. Mira, en mí dice, y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros, o a través de nosotros, aprendáis. Esta palabra aprender es una palabra muy importante en la Biblia. Todos tenemos que aprenderlo. Nadie nace sabiéndolo todo. Especialmente en el cristianismo, cuando después de cierto caminar en este mundo, después de vivir un estilo de vida mundano, pagano, de haber vivido en el pecado, necesitamos experimentar la transformación del Señor. Necesitamos aprender, necesitamos en muchos casos reaprender, necesitamos reestructurarnos mentalmente, espiritualmente. Y ahí está la base, el nuevo nacimiento, una vida transformada. Los elementos y el equipo para vivir esa nueva vida lo tenemos. Tenemos a Cristo, tenemos la palabra del Señor, tenemos el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Tenemos la iglesia, ¿verdad? Y entonces todos esos son instrumentos, eso es parte del equipo que Dios nos ha dado, de las herramientas que Dios nos ha dado para aprender. Ahora dice, para que en nosotros aprendáis, ¿qué cosa? Recuerda que hay una situación de liderazgo múltiple, ¿verdad? Y de partidismo religioso, de partidismo de liderazgo en esta iglesia. Dice, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. En otras palabras, si hay un líder, ¿verdad?, que está destacando más que otro, vamos a usar esa posición de ese líder para irnos en contra de otro líder o en contra los unos de los otros. Esto es algo muy común en las iglesias. Y cuando digo común, no es que ocurre a cada rato, pero ¿qué ocurre? Es algo que pasa en la iglesia. Somos humanos, ¿verdad? Pero el punto aquí es cómo el apóstol Pablo nos provee la herramienta, el equipo para que nosotros solucionemos esta situación. Verso 7 dice, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Verso 8, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Ahora, esta palabra dice, ojalá yo pueda reinar con ustedes. O sea, aun cuando él era el fundador de la iglesia y era el líder reconocido, espiritual, él no piensa que es rey de nada. Más bien dice, ok, miren, ¿saben qué? Desarróllense, avancen, tiren para adelante, crezcan, porque de alguna manera eso nos ayuda a establecer el reino de Dios, ¿verdad? Y pues de alguna manera podemos ser de influencia, de gran influencia, en la ciudad de Corintio y en sus alrededores, Atema, Efes, todo lo que era el conocido como el Asia Menor de aquel entonces. Ahora, hemos visto y hemos venido compartiendo la manera de resolver el problema del partidismo religioso. Esto se sigue dando, lamentablemente, en la iglesia alrededor del mundo. Y se va a seguir dando hasta que el Señor venga. No quiere decir que tiene que darse, pero de que se da, se da. Ahora, Pablo se opuso y enseñó que eso era una actitud carnal e infantil, ¿recuerdan? ¿No? Dice en el capítulo 3, verso 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¡Wow! Eso fue una cachetada, ¿no? ¿No? Ahora, muchos usan este pasaje para decir que los cristianos, que uno puede ser un cristiano carnal. No, lo que está diciendo aquí el texto es haciendo una comparación con alguien que es carnal y alguien que es un niño espiritual o en la fe. En otras palabras, está hablando prácticamente de una persona que no conoce
al Señor. El cristiano no puede ser, no existe esta definición doctrinal o teológica en la Biblia del cristiano carnal. Ahora, hay muchos cristianos que se comportan carnalmente. El problema es que si un cristiano permanece en la carne, entonces no es de Cristo. El Espíritu de Dios no está en él. Romanos capítulo 8, todo el capítulo 8, si tienen duda, no es el tema hoy día, pero léanlo, ¿no? Si les gusta Romanos, vayan, y si no les gusta, vayan igual, porque la verdad que ahí tienen todo un tratado y un compendio de doctrina y teología sólida, pura, ¿verdad? El libro de Romanos es llamado el compendio de teología de la Biblia. Ahí están todas las doctrinas principales, y si usted tiene una duda y quiere ir rápido a encontrar algo ahí, lo va a encontrar, lo va a encontrar. Ahora, Pablo se opuso y enseñó, ¿verdad?, que eso era una actitud carnal e infantil y que no debería estar en la iglesia, no debería estar eso en la iglesia del Señor Jesucristo, por supuesto. Ninguna actitud carnal e infantil debe permanecer, debe predominar, debe influir la iglesia del Señor. Se supone que la iglesia del Señor debe reflejar lo que la cabeza del cuerpo de Cristo, que es Cristo mismo, está pensando, está experimentando. Debe experimentar madurez, debe experimentar crecimiento espiritual. Ahora, Pablo comienza esta parte de su discurso, guía y orientación, dando guía y orientación a la iglesia de Corinto para que mantengan una actitud correcta con respecto al liderazgo. Muy importante. Ahora, los líderes tienen esta responsabilidad de enseñarle esto a la iglesia, pero, cuidado, como en la iglesia del Señor no hay una dictadura, como en la iglesia del Señor no hay un rey excepto Cristo, como en la iglesia del Señor, ¿verdad?, no hay alguien que algún hombre realmente mande a los demás y tenga autoridad sobre los demás, sino solamente Cristo. Entonces, pues la iglesia también tiene que observar, la iglesia tiene que estar atenta. El cuerpo de Cristo, los miembros, ¿verdad?, tienen que percibir si hay algo que no está bien. La iglesia cuida a la iglesia, así como esta mano, ¿verdad?, y esta otra mano cuidan el resto del cuerpo, y el cuerpo pues también le da vida, le da energía, le da nutrientes a mis manos y brazos. Así también lo hace, es como funciona la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la idea? La idea es no poner los ojos en los hombres, pero sí tomar en cuenta su vida, actitudes, obra y fe en Cristo Jesús. No, usted no pone sus ojos en las personas, en los líderes, o en ningún hermano o hermana, pero todos aprendemos de todos. Porque la iglesia ha sido bautizada con el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que aquellos que son miembros del cuerpo de Cristo son templo del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros tiene el Espíritu de Dios. ¿Qué quiere decir eso en la práctica? En la práctica es bien sencillo lo que quiere decir. Significa que yo tengo la mente de Cristo, significa que tengo los ojos de Cristo, significa que tengo los oídos de Cristo, significa que tengo la boca de Cristo, en un sentido figurado. No van a decir que yo dije, el pastor dijo que yo soy... No. Pero ¿qué quiere decir esto? Que a la luz de la palabra de Dios, al tener a Cristo y el Espíritu Santo, su palabra morando en nuestro corazón, controlando nuestra vida, es como si Cristo estuviera viendo. Es como que si Cristo estuviera oyendo. Y usted va a experimentar esto y usted se va a dar cuenta, lo que yo estoy viendo es lo que Cristo está viendo. No solamente para hacer ¿recuerdan la palabra griega? Críticos, ¿verdad? Que es algo realmente constructivo, una observación, es algo que tiene que ver con discernimiento, reconocer lo bueno y lo que está malo. Eso es lo que Cristo no solamente ve en la iglesia, sino que también ve en mí como un miembro individual. Entonces, cuando yo hago algo malo, algo que no le agrada al Señor, o cuando hago algo que le agrada al Señor y es su voluntad, yo puedo saber, porque Él está en mí, si eso está bien o está mal. Lo mismo ocurre en la iglesia del Señor.
Así que, sin poner los ojos en los hombres, es decir, pensemos desde la posición pastoral, el pastor no puede poner los ojos en los miembros de la congregación para animarse y para seguir adelante y para, no, caminar con el Señor. Ni los hermanos deben poner sus ojos en el pastor para definir y establecer su nivel espiritual. Pero sí nos beneficiamos mutuamente, en el sentido de la sana y bíblica crítica, kritikos, ¿recuerda? La palabra griego kritikos, que significa discernimiento. Aquí discernimos, en ese discernimiento lo usamos para apoyarnos, no para destruir la vida de nadie. Entonces la primera cosa que vamos a ver en cada uno de estos, bueno, vamos a ver tres cosas. La primera que vamos a ver está en el verso 6. Aquí nos vamos a encontrar que debemos tener, para evitar este problema del partidismo religioso, de poner nuestros ojos en una persona, ya sea un líder o en un hermano mayor en la fe, o lo que sea. Número uno, el verso 6 ya lo vamos a leer, debemos tener una actitud de pensamiento escritural. Aquí vamos a aprender pensamiento escritural. ¿Qué significa eso? Bueno, la Biblia habla de la mente de Cristo. Quiere decir que mi mente está llena y saturada, dominada, abunda la palabra del Señor. Que cada cosa que yo veo tengo un discernimiento, un kritikos, ¿te acuerdan? Bíblico. Yo digo, a ver, ¿qué dice la Biblia? No, pero la Biblia no dice nada acerca de esto. O la Biblia se opone a esto. Usted y yo podemos saber eso. Entonces, Pablo dice, bueno, miren el problema que tenemos aquí en la iglesia. Tenemos un problema de partidismo religioso. Usen el kritikos, el discernimiento espiritual. Eso que te dice que está bien y que está mal, que va más allá de la conciencia, pero que también una conciencia ilustrada por el Espíritu Santo te ayuda. Y date cuenta de que tú no puedes poner los ojos en nadie, en ningún ser humano, aun cuando haya nacido de nuevo, no importa la posición o los dones, talentos o ministerios que pueda tener esa persona. Verso 6 dice, por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos. Claro, es obvio, él no lo dice con un sentido de orgullo. Es porque, bueno, él está al frente y lo están mirando, ¿no? ¿Ya? Por eso, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor a vosotros, para que en nosotros, aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. O sea, ¿cuál es la idea de estas palabras? Hey, hermano, hermana, aquí en la iglesia no hay competencia, eso es lo que quiere él decir, en blanco y negro. Y qué bueno si tú has crecido, me alegro. Qué bueno si tú has madurado, qué bueno si ahora estás en el ministerio, qué bueno si ahora estás sirviendo, qué bueno si ahora tienes un rol en la iglesia, qué bueno que ahora sabes cuál es tu don, qué bueno que sabes cuál es tu habilidad que el Señor te ha dado. Pero no me voy a poner ahí, pero la hermanita, pero el hermanito, ahora lo miran más que a mí, lo toman más en cuenta que a mí. O sea, esa idea, dice Pablo, hay que evitarla. Dice, hay que evitarla, ¿verdad? Para que no os envanezcáis los unos contra los otros. Ahora, esto comenzó en el liderazgo. ¿Recuerdan? Pablo, Cefas, Apolo y los que estaban de parte de Cristo. Habían 4 grupos ahí. Y entre ellos estaban ahí peleando por las cosas del Señor. Suena como bien, suena muy espiritual, suena bastante dinámico, pero realmente eso es, como dijo en el verso 1 del capítulo 3, eso es carnal y es infantil. ¿Por qué? Porque aquí no seguimos a ningún hombre. Aquí apoyamos a los que el Señor integra en la iglesia, siendo salvos, y también por ser miembros los unos de los otros,
también nos apoyamos, nos damos la mano. Pero no es que, mejor no le demos la oportunidad, porque este al final va a terminar siendo director de algo y yo voy a terminar siendo la última rueda de la carreta. Mi posición la tengo aquí asegurada, ¿no? No, que bueno, el apóstol Pablo dice, ¿saben qué? Yo quiero ser el último, con tal de que ustedes estén caminando bien adelante. ¿Ya? Ojalá ustedes reinen para que yo también reine con ustedes. Algo así como, ¿verdad? Secularmente hablando. Qué bueno que tú llegues a ser el dueño de la compañía, porque yo voy a ser tu administrador general. Esa es la idea, ¿no? Y Pablo decía eso. Mira, ojalá tú llegues a ser el dueño de la compañía. Me conformo con ser el administrador de tu compañía. O simplemente con ser tu secretario, el que te trae el cafecito. Que peor es estar fuera y no tener trabajo. Entonces, en el reino del Señor es exactamente lo mismo. Todos empujamos en la misma dirección. ¿Cuál dirección? Que Cristo sea exaltado y que la gente venga a conocer al Señor. Eso es todo. Nada más. Si empezamos con aplicaciones, ¿verdad?, personales, ¿verdad?, y a buscar nuestra propia conveniencia, exaltación, ya no estamos sirviendo al Señor, ¿no? Ya no estamos sirviendo al Señor. Entonces el verso 6 dice eso. Entonces cuando usted piensa con las Escrituras, ¿verdad?, estamos hablando de tener pensamiento escritural. Cuando usted piensa con las Escrituras, con la mente de Cristo, basado en lo que dice la palabra del Señor, tiene los ojos, ahora fíjense bien esto, tiene los ojos abiertos para ver lo malo y lo bueno. Yo no sé si ustedes han escuchado esto. Cuando un cristiano, ¿verdad?, realmente está lleno de la palabra del Señor, suena como que no ve nada malo y es como que solamente tiene que ver todo lo bueno. No. Bíblicamente, como usted conoce la palabra del Señor, usted está lleno de la palabra del Señor, está lleno del Espíritu de Dios, su discernimiento es mucho más agudo. Su críticos, ¿recuerdan la palabra griega? Su críticos es más fino. O sea, hay personas que usted le cuenta un chiste y después tiene que explicárselo para que se ría, ¿no? Bueno, en el cristianismo, ¿verdad? Primero nos reímos y luego te lo explico. Dice, pero ¿por qué usted se rió? ¿Por qué usted se puso tan serio? Bueno, dice, mira hermanito, yo te voy a explicar por qué. Que viene, abre su palabra, la palabra del Señor se lo muestra. Por eso que yo me reí, por eso que me puse serio. Porque la Biblia dice esto, aquello y acullá, ¿no? Entonces, ustedes de edificación, no es para protagonizar. Si usted luego ve que alguien dice, mira, el pastor Vidal dijo tal cosa, mira, nosotros tenemos que caminar con él tiene la verdad. El pastor Vidal lo que tiene que hacer, inmediatamente decir, no. La misma unción que está en mí es la que está en usted. Solamente que yo voy un poquito más adelante. Y mi trabajo es ayudarle a que usted, ojalá vaya adelante mío. No solamente aquí atrás mío o al lado mío, sino ojalá usted vaya adelante mío. Y esa es realmente la meta de un verdadero discipulador en Cristo Jesús. ¿Eh? Ayudar a otro que vaya lo más adelante, que desarrolle, que no se quede atrás, que no dependa, escúcheme bien, que no dependa de mí. Que esta persona no dependa de mí, que usted no dependa de mí, que usted no dependa de mí, que el hermano o la hermana que están ahí no dependan de mí. Pero pastor, para eso usted es mi pastor, para eso Dios lo puso delante mío. Sí y no. Sí, tengo una responsabilidad, voy a dar cuenta al Señor por sus almas. Pero usted también, dice la palabra del Señor. Cada uno dará cuenta al Señor por lo que ha hecho o no. Y mi responsabilidad es hacerlo usted responsable. Porque hasta ahora usted a lo mejor me está viendo a mí como que yo soy el responsable por usted. Pero si usted me deja en esa posición, usted me está convirtiendo a mí en un dictador. Y yo no soy un dictador. Y la manera en que yo me puedo zafar de la posición de dictador es haciéndolo a usted responsable.
todos somos responsables, el uno por el otro, por sí mismo y por el cuerpo de Cristo. El único responsable de todo realmente es Cristo. ¿Sí? ¿Amén? ¿Algún amén? Amén. Ok, consistente. Perfecto, por sacarlo. ¿Agüita mineral para que alguien se emocione? Ok. ¿Qué dice 2 de Corintios capítulo 10, verso 7? Dice, miráis, verso 7, Pablo en la segunda carta, 2 de Corintios 10, 7, miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo. O sea, que no le den todo masticado, pues, ¿no? Porque hay gente que quieren que le den el estudio bíblico ya, pero chito, ¿verdad? No, pero la Biblia dice que nosotros tenemos que estudiar, que nosotros individualmente tenemos que leer la palabra del Señor, estudiarla, meditarla, reflexionar en ella. Dice, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Vamos a la palabra, hermano y hermana. ¿Verdad? 2 de Corintios 17. ¿Verdad? Nosotros nos tenemos que ver a través de Cristo. Yo en usted tengo que ver a Cristo. Eso es lo que quiere decir aquí. No juzgar, especialmente en la iglesia del Señor Jesucristo, no juzgar por las apariencias. ¿Ya? Yo tengo que evaluar o críticos a usted y a mí y a la congregación por medio de Cristo. ¿Cómo? Sabiendo que usted tiene a Cristo. Entonces yo no lo puedo obligar a usted a nada, pero el Señor puede trabajar en su vida. Mi trabajo es reconocer lo que el Señor está haciendo en su vida. Si usted no se mueve, si usted no quiere trabajar, ok. Yo sé que usted tiene a Cristo, por así decirlo. Usted tiene a Cristo, ok. Están pasando dos cosas. O Cristo usted lo tiene castigado, o usted está castigando a Cristo y no está rindiendo su vida, entre comillas, por así decirlo, ¿no? Que nadie puede castigar a Cristo, ¿no? Pero a veces hacemos como el santo, ¿verdad? Como no me respondió la petición, lo ponemos patas abajo. ¿Cómo dice? Patas arriba, boca abajo. Exacto. Pero nosotros trasladamos a veces eso mismo. Y a veces lo hacemos con un hermano o con una hermana. ¿Verdad? No me saludó. Ok, lo pongo patas abajo. Así mismo le voy a hacer yo. Como no me ignoró, entonces yo también lo voy a ignorar. No, pues así no es. Tenemos que mirarlo con Cristo. ¿Y cómo miramos a una persona con Cristo? Bueno, la Biblia dice, así como Cristo nos perdonó, entonces nosotros debemos perdonar también a los otros. ¿Sí ven? Perfecto, va cuadrando eso, perfecto ahí. Otro versículo, ahí mismo en 2 de Corintios, en el mismo capítulo 10, hablando del mismo contexto. Dice, verso 12, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos, o sea, no es que nadie les viene a decir algo a ellos, ¿no? Ellos mismos se autopromocionan, ¿no? Se hacen propaganda. Yo soy Coca-Cola, dicen ellos, ¿no? Aunque nadie se ha dado cuenta que son Coca-Cola, ¿no? Entonces dice, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos. O sea, wow, eso es como es peor que el caso del publicano. ¿Recuerdan ustedes la oración del fariseo y el publicano? ¿Verdad? ¿Qué decía? ¿Verdad? Uno decía, Dios, ten misericordia de mí porque soy así, asado. Y el otro decía, Dios, gracias porque no soy como ese pelafustán que está allá. O sea, ni siquiera se comparaba a sí mismo, pero al mismo tiempo se comparaba con otro para despreciarlo. Pero a veces eso puede también pasar en la iglesia, ¿verdad? Porque dejamos de ver a Cristo en nuestro hermano que es de Cristo. El pasaje, lo repito, dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, ¿qué dice la Biblia aquí? Dice, no son juiciosos. No tienen buen juicio.
o no están pensando, que es el punto que nos da el verso 6, ¿verdad? Aquí en 1 Corintios capítulo 4, no están pensando escrituralmente, no están pensando con la mente de Cristo. Perdón. Me emocioné. Entonces, ver lo malo y lo bueno tiene dos beneficios importantes, como la misma Escritura nos dice. Yo sé que mucha gente viene a la iglesia o se va de la iglesia porque no encontró el estándar que buscaba. Pero ¿sabe qué? Eso es algo realmente, a los ojos de Dios, infantil. Es como que si un niño, ¿verdad? Diga, bueno, la verdad, estamos hablando de un niño de 7, 8, 9, 10 años. La verdad es que yo no estoy de acuerdo con mi papá y con mi papá. La verdad es que la conducta de ustedes a mí no me gusta y la verdad es que yo no quiero que sean ustedes mis padres, así que bye. O sea, así de ridículo es cuando una persona viene con unas expectativas equivocadas con respecto a la iglesia. Cuando una persona se convierte a Cristo, ¿verdad? Especialmente cuando es tierno en la fe, le puede pasar esto. Ahora, si ya tenemos el problema del partidismo religioso en la iglesia, donde la gente está peleándose por el liderazgo y están exaltando al uno y menospreciando al otro, subiendo a uno y bajando al otro, eso le hace mucho daño a una persona que es débil en la fe. Pero nuestro trabajo es ayudarles a ellos desde el primer momento que son parte de la iglesia del Señor Jesucristo, es decirle, mira, aquí vas a encontrar lo bueno y aquí vas a encontrar lo malo, pero tu responsabilidad es seguir a Cristo. Aún más, no me sigas a mí, yo te voy a ayudar lo más que pueda, pero tú pon tus ojos en Jesucristo. Desde su más tierna edad debe pasar eso, ¿verdad? El principio es, las cosas escritas han quedado, las escritas en la palabra del Señor, han quedado de ejemplo, no para hacer y no seguir, para no hacer y no seguir lo malo, y para hacer y seguir lo bueno. ¿Recuerdan 1 Corintios capítulo 10, verso 8? Lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero lo tomamos ahora como referencia. 1 Corintios capítulo 10, verso 8 dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Está hablando de los ejemplos que están en el Antiguo Testamento, que quedaron registrados. Entonces, todo eso que quedó registrado es un ejemplo para nosotros. Adán hizo algo malo, Adán y Eva hicieron algo malo. Sí, ¿verdad? Sí. La embarraron por completo, pues hasta el día de hoy nos perjudica el asunto. Ejemplo. ¿Cuál ejemplo? ¿Nos dieron buen ejemplo o mal ejemplo? Mal ejemplo. Abraham fue un ejemplo, la Biblia dice que es ejemplo de fe. Pero Abraham no era ningún santo. Ustedes sabían que Abraham 2 veces dijo que su esposa era su hermana. A eso lo sabes muy bien. Bueno, nunca diga eso de su esposa o de su esposo. Te presento a mi hermano. Mi hermana en Cristo, sí, claro. Y ahí usted tiene a Moisés. Moisés, el hombre más manso y amigo de Dios. Llamado amigo de Dios. ¿Hizo algo malo? Claro. No, esos que son así como mansitos, hay que tener cuidado porque tienen mal carácter. Cuando explotan, en vez de hablarle a la roca, la agarran a patadas. ¿Le suena familiar eso? ¿Ya? Y así usted va a encontrar el pobre Pedro, ¿no? Big Mouth, como dicen, ¿no? El bocón del grupo, el ronco, ¿no? El que hablaba mucho.
el que tiraba para adelante, y a la hora de la hora salió arrancando y negó al Señor. 3 veces, a falta de una. ¿Ah? O sea, si ellos fallaron, en la iglesia vamos a fallar. Esa es una realidad. Pero nosotros tenemos que mirar eso, ¿verdad?, con pensamiento escritural. Cuando yo veo algo malo, la Biblia me enseña a mí que yo no debo hacerlo. No debo caer en esa misma trampa. Cuando yo veo algo bueno, yo debo afirmarlo, reafirmarlo, hacerlo, recomendarlo. Hasta ahí llego. Pero ¿qué estaba pasando en la iglesia de Corinto? El que hacía lo malo, ¡pum!, le cortaban el cuello. Y el que hacía lo bueno, pues lo ponía en un pedestal. No solamente en un pedestal, sino que, ok, vámonos todos para allá, con él. Y entonces, exacto, lo sacaban en procesión y estaban haciendo grupos en la iglesia. No, eso no nos enseña la palabra del Señor. Seguimos a Cristo, no a los hombres. Muy bien. Pablo está diciendo que las escrituras son el medio y la medida, las dos M, medio y medida, para definir a una persona. ¿Ah? No es la comparación. A mí me llama mucho la atención, ¿verdad?, porque vivimos aquí en Estados Unidos, cuando nuestros hermanos y hermanas en Cristo vienen de nuestros países, de algunos de nuestros países, y llegan a nuestra iglesia. Y lo primero que me dicen cuando agarran un poquito de confianza, ¿verdad?, y ya somos así como amigos, ¿verdad?, no solamente el pastor y el hermano, ya son un poquito amigueros, me dicen, ¿sabe, pastor? Quería decirle algo. Sí, claro, con mucho gusto. En mi iglesia no se hacía como se hace aquí. A mí me llama mucho la atención eso, ¿no? Porque cada iglesia es diferente, como cada familia, como cada matrimonio, es diferente. El único que no es diferente es Cristo. Ahora, la manera como funciona y se hacen las cosas, mira, eso no está escrito. Hay algunas cosas que sí están escritas, pero en general no. Seguimos la palabra del Señor. Es como que yo le diga a usted, mira, la manera de besarse es esta. Bueno, mira, en Sudamérica se saludan, ¿verdad?, con un beso. En Europa los cristianos se saludan con 2 besos. Y hay lugares donde se saludan con 3. Y hay lugares donde es una mueca. Así decimos. Y ahora con el COVID, pues nos saludamos de cuello. ¿Pero dónde está escrito? Bueno, el principio es saludándonos con ósculo santo. ¿Qué quiere decir santo en la práctica? Bueno, pues sí, pero hay muchas maneras de ser sincero, hay muchas maneras de ser amoroso. No necesariamente tiene que ser con un caramelo, puede ser con una rosa, puede ser con un carro, o sea, muchas maneras. En la iglesia a veces queremos a la gente, ¿verdad?, es que en mi iglesia se hacía así. No, pero usted tiene que adaptarse, ¿verdad?, donde el Señor le ha puesto. ¿Eh? Entonces, Pablo lo está diciendo aquí que las escrituras son el medio y la medida para definir a una persona, ¿no? No es su apariencia, no es su carisma, no es su cultura, no es sus conocimientos, no es su religiosidad o costumbre. Mire, ni siquiera la cantidad de seguidores que tenga. Ni siquiera eso. ¿Ah? Ahora, díganme ustedes, ¿quién tenía más seguidores en la iglesia de Corinto? ¿Pablo, Cefas o Apolos? Probablemente Apolos, ¿verdad?, porque era el que más hablaba. ¿Y por qué no Pablo, si era el fundador de la iglesia? Sí, pero es que Pablo no estaba ahí, pues. ¿Ya? Y Pedro tampoco, ¿no? Pero el que estaba ahí era Apolos. Y Apolos, ¿verdad?, era el que hablaba mucho. Entonces era fácil que tuviera un grupo grande. Pero Pablo dice aquí, ¿verdad?, en los versos 6, 7 y 8, dice, yo y Apolo y yo, no queremos que esto pase.
queremos que sigan a Cristo, no debe haber ningún tipo de división. En el Antiguo Testamento es interesante, a un profeta se lo conocía no por cómo andaba vestido, aunque había una característica, no por cómo tenía el pelo, aunque había una característica, no por dónde vivía o si era género o características de, de su personalidad. Es interesante que la primera y mayor y más importante característica que tenía un profeta en el Antiguo Testamento era si lo que profetizaba se cumplía o no. O sea, realmente si había hablado de parte de Dios o no, o si había estado con Dios o no, significaba eso. Entonces, lejos esté de nosotros que tenemos a Cristo, ¿verdad? Protagonizar o minimizar a alguien, o crear un grupo en la iglesia, o afiliarnos a un líder. Eso trae mucha división, eso trae desunión realmente, eso no es de bendición, especialmente los que van llegando, los que se van incorporando a la iglesia del Señor Jesucristo. Aprenden esa mala maña y también empiezan a crear un conflicto. Romanos capítulo 12, verso 3, otra verdad para reafirmar esto, dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Eso es realmente lo que queremos, ¿no? Que cada uno esté lleno de la fe por medio de la palabra del Señor. Cuando uno hace eso, realmente va a evitar todo tipo de división o partidismo religioso. El punto de Pablo es que la iglesia no está para seguir a un hombre, lo que está diciendo el verso 6 del capítulo 4. Ni siquiera a él, ¿no? Ni siquiera a él, aun cuando él dice: yo les he dado ejemplo, pero no me sigan a mí, sigan a Cristo, ¿no? Sí, Dios me va a usar a mí en un sentido, pero no me sigan a mí. Aprendan lo bueno, lo mejor que Cristo me ha dado, lo de Cristo en mí, el resto, ¿no? Por supuesto, repetimos, hay una responsabilidad individual. Ahora, esto lleva, esto de seguir a una persona, lleva el peligro de que si al que se está siguiendo está equivocado, todos van al error, todos le siguen al error. Y si está en lo correcto, todos podrían envanecerse o gloriarse en él. Recuerda lo que dice el verso 6 al final: no sea que por causa de uno os envanezcáis los unos a los otros. Ahora, la segunda actitud, la primera actitud fue que debemos tener un pensamiento escritural. La segunda es tener una actitud de saber quién se es y qué se tiene en Cristo. Verso 7 de 1 Corintios capítulo 4 dice: ¿por qué? Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como que si no lo hubieras recibido? Pablo recurre aquí al instrumento de la diatriba. ¿Alguien sabe lo que es la diatriba? No es una marca de muebles, por si acaso. Diatriba es un recurso literario o un recurso de la enseñanza, de la conversación, que consiste en hacer preguntas, nada más. Esa es la diatriba, ¿no? Es un recurso muy usado por los rabinos, especialmente en el Antiguo Testamento, ¿no? Recuerden que Jesús siempre hacía preguntas, ¿no? ¿Se acuerdan el mensaje del domingo pasado? ¿Verdad? ¿Quién dice que la gente soy yo? Y después le dice: ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y después dice: ¿y quién dices tú que soy yo? ¿No? Penetrando. Entonces uno puede hacer lo mismo para enseñarle a un hermano o una hermana en la fe. Y es lo que Pablo está haciendo aquí, usando la diatriba, ¿no? No solamente le hace una pregunta, sino le hace tres preguntas. Porque él quiere que maduren, que piensen. Recuerden que el primer principio es aprender por medio del pensamiento escritural. El segundo es tener una actitud en cuanto
en Cristo Jesús de quién es uno y lo que Cristo le ha dado, que es lo que ahorita estamos tratando. Entonces, estas preguntas que hace Pablo son irónicas. Si usted le quita los question mark, los signos de interrogación, son afirmaciones y realmente es lo que ellos son, ¿no? Son una manera de hacer reflexionar al oyente, ¿verdad? Que tiene la respuesta en su mano, pero que no la entiende, no la está viendo, no se da cuenta, ¿no? Es como cuando uno, ¿verdad? Le pregunta, en mi caso, ¿no? Le pregunta a la esposa, amor, ¿tú has visto las llaves? Entonces ella viene y ella te contesta así, ¿verdad? Con una pregunta, con una diatriba. ¿Dónde tú crees que está? Ahí mismo donde la dejaste, ¿no? Exacto. Bueno, esa es la idea de esto, es una pregunta obvia, ¿no? Ahora, las tres preguntas que se hacen aquí son, porque ¿quién te distingue? O sea, ya hay una distinción, ya hay una característica en Cristo Jesús en ellos. Segundo, ¿o qué tienes que no hayas recibido? O sea, ya lo tienes, ya lo has recibido. O sea, ¿cuál es el punto? O sea, ¿por qué quieren protagonizar ustedes ahora? ¿Por qué quieren hacer grupitos? ¿No? Si ya Cristo está ahí, eso es lo más importante. El resto, calma, que no pande el cúnico, ¿no? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya vamos a hablar acerca de esto. Pensemos en las cosas de que está hablando Pablo aquí. Y es como que se hablara a una persona en particular. ¿Sí se dan cuenta? Está hablando a la iglesia. Está hablando a los líderes, a los que están causando esta división. Pero, ¿cómo él hace la pregunta? En singular. Como si le está hablando a una sola pregunta. Eso es para llamar más la atención. Es como cuando uno dice, ¿verdad? Yo sé que aquí hay alguien que se robó algo. Y tú dices, ¿cómo sabe? ¿No? Ahora, los manipuladores de masa hacen mucho eso, ¿verdad? Y eso lo han trasladado, lamentablemente, muchos pastores, falsos profetas, ¿verdad? Falsos apóstoles, falsos pastores, a la iglesia también. Yo sé, el Señor me dice que aquí hay alguien que tiene un dolor en la espalda. ¿Y quién no tiene un dolor en la espalda? Aquí hay alguien que tiene un problema con el carro. ¿Quién no tiene un problema con el pago del carro mensualmente? Aquí hay alguien que tiene un problema estomacal. ¿Quién no tiene un problema estomacal con la comida chatarra que hay ahora? ¿Verdad? Aquí hay alguien que tiene un problema con un familiar. ¿Quién no tiene un problema con un familiar? Y se aprovechan de la ingenuidad de la gente con estas generalidades. Y usan este recurso de la personalización y la tiran así en un sentido general. Ahora, Pablo está usándolo con buenos propósitos aquí en este caso. Y es como que le está hablando a una persona. Pero no porque quiere culpar a alguien del problema, sino porque quiere que cada uno se haga responsable del problema que se ha creado en la iglesia. No es echándole la culpa a uno, sino haciendo a cada uno responsable. Para que, cada uno nos arrepintamos y colaboremos y tengamos vergüenza, conciencia, para resolver el asunto. ¿Ah? Y nos arrepintamos de la cosa más. Eso es lo que está haciendo aquí Pablo, ¿no? Entonces, las preguntas que cada uno debe entender individualmente es primero lo que los distingue, lo recibido y lo que se tiene, y gloriarse como si no lo hubieran recibido. Cada una de estas preguntas apunta a una realidad de los creyentes, de los líderes de la iglesia de Corinto. Ellos se distinguen por la cantidad de líderes que tienen en la iglesia. Otros no tenían lo mismo. Pablo dice, no, pero mira, ustedes se distinguen por eso. No lo usen para dividir la iglesia, sino para estar agradecidos al Señor, porque hay otros que no tienen eso. Así que no lo usen en una manera negativa. Ellos tienen abundancia de dones espirituales y recursos para hacer la obra y ayudar a otros. Miren, estén contentos con eso, de que tienen, porque hay otra iglesia que la están siendo perseguida. Y Pablo, más adelante,
les pide ayuda para ayudar a la iglesia en Jerusalén, que envíen una ayuda a la iglesia en Jerusalén. Y estos de Corinto son los que envían una ofrenda, ¿recuerdan? ¿No? La ofrenda de la iglesia de Corinto. Una gran ofrenda que le hicieron sacrificialmente porque dieron más allá de sus propias fuerzas, dice la palabra del Señor, con gozo y con alegría. Dicen, no tienen que sentirse orgullosos como que si no les hiciera falta lo que se les ha dado. O sea, ellos tenían líderes, tenían dones y recursos, y la idea era no sentirse orgullosos de ello. Porque el orgullo entonces les trajo la división y el partidismo religioso. Ahora, lo más importante que ellos tenían, la verdad de Cristo, o la verdad en Cristo, o a Cristo en verdad, como usted lo quiera poner. Eso era lo más importante que ellos tenían. ¿Ah? Y el evangelio que habían recibido. Habían nacido de nuevo, sus vidas habían sido transformadas, estaban participando de la santidad de Dios, estaban separados del mundo y pertenecen al reino de Dios. Tenían mucho de qué estar realmente contento, en vez de usar ese mucho para estar peleándose, porque por cada una de estas cuestiones estaban peleándose. Era como, ¿quién lo dice mejor? Me voy para allá. ¿No? Mira lo que dice Tito, capítulo 3, verso 3 al 7. Dice, porque nosotros también, Tito 3, del 3 al 7, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso era antes, dice. Pero, verso 4, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Verso 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Todo esto éramos unos terribles, apartados, mundanos, controlados por el pecado. Pero vino el Señor, su gracia, el derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas, Cristo en nuestras vidas, nos justificó, ¿verdad? Y ahora somos herederos de la gracia y de la esperanza de la vida eterna. Eso no es para pelear, eso es lo que está diciendo el apóstol. Eso no es para pelear. Eso es para que nos amemos, para que nos respetemos, para que nos apoyemos, para que empujemos todos nuestra iglesia, ¿verdad? Y hagamos un impacto en la comunidad, en vez de estar aquí perdiendo el tiempo peleándonos unos con los otros. ¿No? Mire, yo estuve en una iglesia de visita y hubo una discusión, ¿no? Grande. Yo no sabía que había problemas en la congregación, a mí me invitaron. No como predicador, simplemente me invitaron. Estaba ahí presente. Y fui. Y mire, al final del culto, ¿verdad? Pues se estaban tirando las sillas, como se dice. Estaban peleando, de verdad. Al punto que tuvo que llegar la policía, hermano. ¿Se pueden ustedes imaginar? Estaban peleándose entre ellos. Dice que hermanos en Cristo. ¿Y por qué estaban peleando? Por unas sillas. Usted se puede imaginar. O sea, ni siquiera por el liderazgo, ¿no? O sea, si no entendemos bien, ¿verdad? De dónde hemos salido, de dónde el Señor nos ha rescatado y hacia dónde vamos en Cristo Jesús, por supuesto que van a haber estas cosas. Por eso yo tengo que mirar a Cristo en mi hermano. Por eso, si yo lo veo a él, nunca voy a pelear con él. Yo lo voy a ayudar, ¿verdad? Y le voy a dar desde un vasito de agua hasta lo que sea. Porque el que le da un vaso de agua dice, a Cristo se lo dio. Y si yo sé que Cristo está en mi hermano, pues con mayor razón le voy a dar, no un vaso, le voy a comprar un paquete de agua. Se lo voy a dar. Me voy a asegurar que nunca le falte agua o lo que necesite. La tercera cosa que vemos aquí, la primera fue un pensamiento escritural. La segunda,
¿verdad? Una actitud de quiénes somos, ¿verdad? Y lo que tenemos en Cristo Jesús. Eso evita que haya divisiones. Y la tercera es tener una actitud, y esto es muy importante, de no dependencia humana. Verso 8. Dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. ¿Qué quiere decir este versículo? Las abundancias de bendiciones sobre los hermanos de la iglesia de Corinto fueron extraordinarias. Dice, son ricos, dice. O sea que tienen mucho, abundante, ¿no? Que bueno, gracias a Dios, porque la mayoría de la iglesia pues andaban arrancando, escondiéndose en las catacumbas, en los cementerios, ¿verdad? Siendo perseguidos de un lado para otro, cortándoles la cabeza, cortándoles los brazos, poniéndolos en prisión, etcétera, 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 siendo perseguidos. Pero estos hermanos estaban muy bien, ¿no? La iglesia crecía, y en todo sentido, especialmente, ¿verdad?, en sus dones espirituales, en recursos, porque parece que había gente de la ciudad de Corinto que era próspera y se había convertido también al Evangelio. Recuerde que Corinto era un puerto, ¿verdad?, de intercambio comercial muy grande, ¿no? Así que tenía muchas ventajas que otras iglesias no tenían. Debían sentirse saciados y ricos, contentos, ¿verdad?, satisfechos, y concentrarse en usar eso para bendecir a otros y no estar gastando la energía en dividirse, en crear un partidismo religioso. Ahora, aquí hay palabras claves. Dice, estáis saciados, ya están ricos, tiene abundancia. El poder corrompe. Quiere decir eso. El poder corrompe. Claro, cuando tú tienes, pues ya no piden. Y cuando tú ya no pides, exiges. Ya no tienes una actitud humilde de recibir. Das para mandar o para manipular. Si tienes la actitud equivocada, ¿no? Se han dado cuenta que personas, vamos a decir un caso así, mundano, pagano. Una persona que se gana la lotería, ¿no? Y que era pues el portero de una fábrica. Lo primero que hace, ¿qué es? ¿Qué hace? Renunciar. ¿Por qué? O sea, si tú eres una persona madura y estás clara de lo que tú eres y entiendes la necesidad de trabajar, tú no renuncias. Más bien dice que bueno, voy a seguir trabajando y tengo mi seguridad aquí, tengo mi retiro. Y en el mejor de los casos, me voy a coger todos los fines de semana ya para irme de viaje a alguna parte. Y me voy a comprar la casa que quiero. Pero tú sigues trabajando. Una persona que está desubicada, ¿no? Y la historia de la lotería lo confirma, ¿no? Renuncian al trabajo y ya se creen, ¿no?, lo máximo. Y ya, entonces, de estar recibiendo órdenes, lo primero que hacen, ¿verdad?, van donde el jefe y lo mandan a la punta del cerro. Y le dicen 3 cosas, ¿verdad?, de las que se acuerdan que no están fastidiados. El poder corrompe, ¿no? Y entonces Pablo está diciendo, miren, a ustedes como que les está pasando lo mismo que a los paganos. Tienen exceso de dones, tienen exceso de bendiciones, tienen muy buenos predicadores aquí, tienen muy buenos maestros de la palabra del Señor, pero le están yendo humo a la cabeza. Miren el lío en que todos están aquí divididos, ¿verdad? Y a unos poniéndonos un pedestal y a otros minimizándolos. El poder corrompe. Mire, cálmense, hermano. Usen esta bendición para bendecir a otros. Si entre ustedes ya no se pueden bendecir porque tienen todo, bendigan a otros. Afuera. Hagan misiones. Si en su comunidad hay un problema de aborto y que
las mujeres quedan embarazadas y botan a sus hijos y ese, bueno, pues que la iglesia pues tenga una clínica, ¿verdad? O una maternidad, ya. Haga una maternidad. La iglesia donde yo vengo, ¿verdad? Tiene su propia maternidad. Del bolsillo de la iglesia. Hicieron su maternidad, ¿verdad? Y eso era abierto a toda la comunidad. Bendecir. Claro, la iglesia se caracterizaba por tener médicos, ingenieros, profesionales, empresarios. Había mucho dinero en la congregación, aunque era pequeña la congregación. Pero si ellos no abrían la válvula para que ese dinero fuera ocupado para bendecir a otros, seguramente que hubiesen estado teniendo problemas. Gracias a Dios no tuvieron nunca problemas por eso, ¿no? Ahora, en este caso podían usar sus bendiciones para ser de bendición. Ahora, miren la palabra clave que está aquí en el verso 8, con esto vamos terminando. Dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos. Esta frase que viene a continuación, ¿no les llamó a ustedes la atención? Dice, sin nosotros, ¿qué cosa? Reináis. ¿Qué les está diciendo? ¿Alguien me puede decir lo que quiere decir eso, lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo a los hermanos? Ahora, él está diciendo, sin nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Apolos, Cefas, ¿verdad? Y él mismo. Entonces está diciendo, mira, sin mí, sin aquí el pastor, sin el otro pastorcito, sin el apóstol, sin el profeta, ustedes reinan. Dios los ha bendecido tanto que ustedes pueden reinar. ¿Qué es lo que está diciendo en blanco y negro? Que a ellos no le hacía falta tomar la atención sobre ellos, porque ellos estaban haciendo. ¿Que no le hacía falta a quién? Ellos como El liderazgo. Sí, porque le hacía falta más bien a Dios. Claro, porque realmente Dios los había bendecido Claro. muchísimo. ¿Qué más? Que podían hacer la obra solos. Que podían, exacto, podían sostener la obra del Señor. Sí, que Exacto. ¿Verdad? Si eran capaces de tener tan buena muñeca para apoyar a un líder y para apoyar a otro y tomar decisiones, este va a ser mi líder, este va a ser mi maestro, este va a ser mi profesor, este va a ser mi pastor, este va a ser, etc., ¿no? Entonces ustedes pueden hacer la obra sin mí, ya saben tomar decisiones, ya saben elegir. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y lo que en realidad el apóstol Pablo se las tira bien bonito, ¿verdad? Con amor, en una manera al estilo del reino de Dios. ¿Saben qué? Eso es lo que ustedes necesitan para crecer, para que se desarrollen, ¿no? Y a veces Dios en la iglesia tiene que hacer eso. Al pastor o al maestro o quien sea, se lo tiene que llevar a otro lado o al otro lado, más allá o más allá. ¿Por qué? Porque en la iglesia se está intoxicando de tantas cosas buenas que tiene y no está tirando para adelante porque están dejando de la carga al pastor. Están dejando que el líder, ¿verdad?, haga todo. No, eso no puede ser. Cada creyente tiene el Espíritu Santo, cada creyente tiene a Cristo, cada creyente tiene la palabra del Señor. Tiene que ir al siguiente nivel, ¿verdad? Y cuando llego al siguiente nivel y pastor, ¿y entonces qué va a pasar con los demás hermanos? Hay que llevarlos también a ellos al otro nivel y usted siga porque la Biblia dice que debemos orar por obreros. ¿Por qué? Porque la mies es mucha. Así que no importa en el nivel que usted llegue, puede estar en el nivel más alto, humanamente hablando, y siempre van a faltar líderes, siempre van a faltar servidores, siempre van a faltar misioneros, siempre van a faltar pastores, siempre van a faltar personas que hagan la obra del Señor. Ahora, muchas veces, ¿verdad?, a usted lo van a poner ahí como por accidente. Y usted dice, yo. Hágase cargo del ministerio de aduana. Yo. Claro. Hágase cargo del ensamble musical. Yo. Hágase cargo de la computadora. Yo. Hágase cargo de los niños. Yo. Claro, esa es una oportunidad y Dios lo está preparando para... Usted se queda ahí, ¿qué va a pasar? Técnicamente hablando. ¿Ah? Se queda en confort.
se va a quedar en el confort, se va a quedar en la zona de seguridad, en la zona de seguridad. ¿Y qué pasa cuando una persona se sienta y ve televisión o se sienta nomás y escucha el sermón? Se llena de grasa, santa grasa, pero grasa. ¿Ya? Y eso es lo que el Señor no quiere, ¿verdad? Porque si no, entonces, ¿verdad? Personas se acomodan y empiezan se llenan tanto de la palabra del Señor sentados que piensan que lo saben todo y empiezan a usar el críticos en una manera equivocada. Y empiezan a dar órdenes, empiezan a tener un poder sentados, ¿no? Eso es importante, ir al siguiente nivel. Y es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. ¿Saben qué? Miren, Dios los ha bendecido tanto a ustedes que, miren, yo voy a seguir haciendo la obra y abriendo iglesia. Apolo igual y el Pedro también. Vamos a seguir trabajando allá. Ustedes háganse cargo de la iglesia porque, miren, ustedes ya tienen liderazgo aquí, ya saben elegir sus líderes. Sin nosotros reináis, sin nosotros hacen la obra del Señor sin ningún problema. Pablo les da una palabra de ánimo y madurez tremenda. Pueden seguir adelante sin mí, ¿verdad? O cualquiera de estos líderes que ustedes están entronizando sin necesidad de ellos. Deberían ocupar sus energías no para poner los ojos en los hombres, sino en Dios y hacer su obra, su trabajo. Realmente era un deseo de Pablo, ¿no? Que quería que ojalá todos fueran maduros. ¿Recuerdan el caso cuando vinieron unos jóvenes con Moisés? ¿Verdad? Dice que en un extremo del campamento, cuando estaba en el desierto, había un grupo de personas que empezaron a profetizar, ¿se acuerdan? Cuando estaban en el desierto. Y llegaron a estos jóvenes con el cuento donde eran jóvenes profetas también, ¿no? Y vinieron donde Moisés. Y le dijeron, Moisés, mira, ¿sabes qué? Allá en el extremo del campamento hay un montón de gente, ¿no?, que no son profetas y están profetizando. Entonces ellos pensaban que eso era lo mejor que ellos podían hacer, ¿verdad? No se sentían acusadores, pero se sentían como que estaban protegiendo el campamento de Israel en el desierto, al decirle, mira, porque tú eres el único, ¿no? El único que puede profetizar o traer palabra de Dios. Entonces tenían un celo, ¿no? Un celo santo, pero equivocado, mal dirigido, inmaduro. ¿Y qué les dijo Moisés? Les tiró una tan bonita como se las tiró aquí, ¿verdad? Pablo a la iglesia de Corinto. Le dijo, hey muchachos, tranquilos. Ojalá, mira cómo les dice. Recuerden que es un grupito nomás. Ojalá todo el pueblo que está en el desierto profetizara. ¿Acaso no es eso lo que un pastor quiere? ¿Acaso no es lo que un maestro de Biblia quiere? ¿Acaso no es lo que alguien que realmente sirve en la iglesia, que otros también sirvan? Ojalá todos sirvieran, ojalá todos enseñaran, ojalá todos predicaran, ojalá todos evangelizaran, ojalá todos se dediquen a hacer algún evangelismo. Eso es realmente cuando uno está con Cristo y entiende el asunto, ¿verdad? Ahora, eso es lo que Pablo les da como la solución, la visión para ellos, para solucionar este problema de división, de partidismo religioso que tenían, ¿no? Así que yo no sé cuál es su posición y su rol en la iglesia, hipotéticamente hablando, porque yo sé, ¿no? Pero en general, y para los que nos están viendo en internet. Pero en nuestra iglesia, ¿verdad? Mi meta, la meta bíblica que el Señor me ha dado, es que cada hermano tenga uno o dos personas que sean su backups, sean su respaldo, sean su ayuda. En caso de que él se enferme, se lo lleve el Señor, tenga un accidente, se tenga que cambiar de ciudad, tenga que regresar a su país o lo que sea. La iglesia sigue adelante. Conmigo y sin mí. Porque la iglesia no es mía, es del Señor, ¿no? Ahora, yo voy a estar aquí, ¿verdad? Hasta que el Señor me tenga aquí o me lleve, ¿verdad? Yo soy de los que muere con las botas puestas, no hay problema con eso, ¿no? Pero mi responsabilidad, ¿verdad?, es que criar, vamos a decirlo así, criar, discipular, formar personas
que tengan la misma mentalidad, ¿no? Entonces, yo le voy a pedir a usted, ¿verdad?, que piense quién va a ser su ayudante. A una hermana, cuando yo le dije esto por primera vez, me dijo: pastor, no tengo idea quién podría ayudarme, pero aquí hay bastantes personas. No sé, me dice. Entonces yo le dije, bueno, podrías preguntarle al Señor. Yo ya sabía, ¿no?, quién era la persona que podía ayudarme, o las personas que podían ayudarme. Pero pregúntale al Señor. Así como yo le preguntaba al Señor: Señor, ¿quién quiere que me ayude en la obra del ministerio? Y el Señor me muestra. Si Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer con el hermano. Y efectivamente, la hermana oró, y ese mismo día se presentó una circunstancia donde la hermana sabía quién era su ayudante. Y está funcionando perfectamente bien. Cada uno de nosotros dice: pero pastor, recién estoy comenzando. Mejor todavía. Mejor. Mientras más pronto, mejor. Le preguntaron a un niñito, con esto termino, le preguntaron a un niñito, ¿verdad?, a sus padres, porque estaban esperando un bebé. Le dijeron, a lo mejor ustedes pasaron por esa experiencia, le dijeron: Juanito, ¿te gustaría tener un hermanito o una hermanita? Y se puso a llorar. Entonces los padres pensaron que el niño no quería tener un hermanito para que no le quitaran la atención a él. Y le dijeron: Juanito, ¿por qué tú estás llorando? ¿No querés tener un hermanito? Sí, sino que yo ya le he estado pidiendo al Señor que me dé un hermanito porque me siento muy solo, no tengo con quién jugar. Necesito un compañerito para hacer mis juegos, para no sentirme solo. Pero nosotros te amamos y nos tienes a nosotros. Sí, dice, pero no es lo mismo. En la obra del Señor es exactamente igual. No importa si usted es nuevo en los caminos del Señor, pero si usted puede conseguirse a alguien ahora que lo ayude, mejor. Ya tiene un compañerito con quien no jugar, servir al Señor y entrenarlo desde ahora, ¿no? Y va a tener el privilegio de ser, aunque sean de la misma edad, pues usted será el hermano mayor de todas maneras. Eso no se lo quita a nadie. Pero no tiene que abusar de eso, simplemente tiene que usarlo. Usted ya al tenerlo, ya está rico, ya tiene abundancia, pero cuando no tiene nada. Sed. Está pobre. Y eso es lo que el Señor quiere en nuestra iglesia. Miren, Gálatas capítulo 6, verso 3 dice: porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y la mejor manera para no engañarse con esto y creerse a alguien es uno tener a alguien en el cual uno se puede reproducir. Isaías 5:21 dice: ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Cuando usted no quiere que otra persona crezca al lado suyo para el ministerio, está teniendo una actitud de soberbia, de orgullo. Está usted pensando que usted es el único que lo puede hacer bien para el Señor. Y uno le agrega, ¿no?, para el Señor. Y uno argumenta con el Señor: pero Señor, si le doy responsabilidad a este hermano, a esta hermana, no lo va a hacer bien. Lo que realmente está diciendo, y la traducción es: no lo va a hacer tan bien como yo. Pero otra vez volvemos al fariseo y al publicano. ¿Por qué tú te crees mejor que él? La idea es que lo veas a él y a ella como alguien que lo puede hacer mejor que tú. Y mi responsabilidad es prepararlo para que lo haga igual que yo y mejor que yo. Aquí no estamos en una empresa secular, donde le acerruchamos el piso al compañero. No. Aquí le creamos piso para que desarrolle. Amén. Debían mantener una actitud de humildad como la de Cristo, ¿verdad? Que siendo Dios no estimó el ser igual a Dios, sino que tomó forma de hombre. Segunda de Corintios 13:9 dice: por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra
perfección. Así que si el Señor le muestra a alguien, ¿verdad? Para discipularlo, para que sea el que va a tomar la posta o el que va a estar al lado suyo, que bueno, aunque lo vean a usted como débil, mejor que lo vean como débil y que el otro se crea fuerte. Cuando el otro se crea fuerte, me va a ayudar más. Aquí entre nosotros. Pero lo más importante es que a mí realmente me pone en la posición de Cristo. Que aunque yo realmente soy más maduro, puedo jugar el papel de ser el más débil para que Él crezca. Ese es el trabajo. Es lo que Cristo ha hecho con nosotros, por si acaso, ¿no? Porque Cristo no tenía que confiar en ninguno de nosotros, por si acaso. ¿Tenemos mucha confianza en los dones y talentos que Dios nos ha dado? Cuidado. ¿Todo lo que Dios nos ha dado nos hace más humildes o nos creemos más fuertes que nunca? Cuidado. ¿La gente depende de nosotros o de Cristo en nuestro ejemplo? Cuidado. Así que un pensamiento, algo para pensar. Todo lo que hacemos debe ser para que la gente piense en Cristo y en su palabra. Ese es el ejemplo que la gente va, lo bueno y lo malo. Yo no quiero que la gente piense en mí, ¿verdad?, como uno de los modelos negativos de la Biblia, como pastor. Yo quiero que la gente piense en mí, ¿verdad?, como un modelo, ¿verdad?, bíblico, escritural de pastor. Por eso me tengo que cuidar. Y lo mismo usted también, ¿verdad?, porque la gente está viendo lo bueno y lo malo. Por supuesto que vean a Cristo. Entonces ahí van a ver siempre lo mejor. Señor, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por el estudio de esta noche. Gracias por tu ayuda. Ayúdanos, Señor, en humildad, Padre, ser de bendición a nuestra iglesia y al rol y a la función en el cuerpo de Cristo que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a tener conciencia de que no solamente tú nos estás mirando, sino también hay otros que nos están viendo, Padre. Ayúdanos a modelar de acuerdo a tu palabra, Señor, de acuerdo a Cristo mismo para otros. Oramos en el dulce y precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, esta noche nos pasamos del tiempo, así que